Muy bien, una bendecida mañana para cada uno. Les deseo éxitos en las actividades que estén desarrollando desde la mañana hasta que Dios permita, ¿verdad?, que vayamos a descansar nuevamente. Vamos a trabajar. Las asignaciones de esta semana fue una alemana vive sin dinero. Me, me parece que también la educación prohibida y creo que también llegamos a Michael Phillips. Lo que tengo duda, y disculpen, porque ahora sí he estado muy ocupada, ¿terminamos de leer todo ello? Jóvenes, Lo que yo me recuerde, señor, no hemos terminado la última parte de lo que usted dijo. gracias, Coret, muy amable. Bueno, entonces vamos a leer, por favor, para dar conclusión de lo que corresponde a la última lectura, por favor. Muy amable, Mariela. Jonathan, pero entonces, pero esta sí le dimos lectura, perdón. No, Muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces vamos a leer, por favor, esta última. Vamos a pedirle favor, solo que ya me perdí quiénes habían leído. Kelly, ¿ya habías leído la semana anterior? Disculpa. Creo que no. Muy bien, gracias. Entonces vamos a leer, por favor, esta, educación prohibida. La educación prohibida. Un primer documental argentino financiado y distribuido exclusivamente por Internet. La educación prohibida, un alegato a favor de la educación libre. Arrasada la red 11 días después de su estreno mundial. Mientras estudiaba, vi que en el discurso educativo se hablaba de respeto, valores, libertad, pero en la práctica se había totalmente lo opuesto. Se potenciaba el individualismo y la competencia y no se hizo reflexionar, explicó el director del documento, Germán Doint Campos, un porteño de 24 años. A partir de ahí Doint decidió investigar métodos de enseñanza diferentes al que él había experimentado en carne propia y viajó por países de habla hispana para entrevistar a educadores y padres que se han rebelado contra un sistema educativo vigente desde hace más de 200 años.
con prácticas y estructuras obsoletas. Tenía solo 21 años y acababa de licenciarse en comunicación audiovisual cuando se planteó un proyecto que no ha parado de crecer y que 3 años más tarde ha acabado convirtiéndose en el primer largometraje argentino financiado a través de las redes sociales. El equipo de la educación prohibida recaudó 50 euros gracias a las donaciones de 704 procuradores, en su mayoría procedentes de Argentina, España y Perú. Detalla el director Don aspira a que el documental abra un debate sobre la educación y también el director sobre la industria del cine, convención y los derechos del autor. El largometraje se distribuye bajo la licencia Creative Commons y permite incluso alimentar la copia y la distribución gratuita del mismo, y deja abierta la puerta a la modificación del material. La cinta muestra la expansión de la escolarización libre, gratuita y obligatoria desde Prusia a todo el mundo occidental hace más de 2 siglos, y como los pilares educativos han permanecido casi inalterados pese a los grandes cambios vividos desde entonces. Obedecer de Steve, uno de los 45 entrevistadores que aparecen en la película. A sus palabras se anteponen docenas de experiencias que convierten al alumno en el protagonista de su propia educación y ponen en énfasis en el amor y el respeto de la libertad y el aprendizaje, tal y como raza el cartel de la película. Muchas gracias. Vamos a pedirle favor ahora a Kevin López que pueda leer, por favor, el mismo fragmento. La educación prohibida. El primer documental argentino financiado y distribuido exclusivamente por Internet. La educación prohibida. Un alegato a favor de la educación libre. Arrasa en la red 11 días después de su estreno mundial. Mientras estudiaba, vi que el discurso educativo se habla de respeto, valores, libertad, pero en la práctica se hacía totalmente lo opuesto. Se potenciaba el individualismo y la competencia, y se hizo reflexionar, explicó el director del documental, Germán Doin Campos, un porteño de 24 años. A partir de ahí, Doin decidió investigar métodos de enseñar diferentes al que él había experimentado en carne propia, y viajó por países de habla hispana para entrevistar a educadores y padres que se han re- rebelado contra un sistema educativo vigente desde hace más de 200 años, con prácticas y estructuras obsoletas. Tenía solo 21 años y acababa de licenciarse en comunicación audiovisual cuando se planteó un proyecto que no ha parado de crecer y que 3 años más tarde ha acabado convirtiéndose en el primer largometraje argentino financiado a través de las redes sociales.
El equipo de la educación prohibida recaudó 50.000 euros gracias a las donaciones de 704 coproductores, en su mayoría procedentes de Argentina, España y Perú. Detalla el director. Doyle aspira a que el documental abra un debate sobre la educación y también sobre la industria del cine convencional y los derechos de autor. El largometraje se distribuye bajo la licencia Creative Commons y permite e incluso alienta la propia y distribución gratuita del mismo y deja abierta la puerta a la modificación del material. La cinta muestra la expansión de la escolarización libre, gratuita y obligatoria, desde Prusia a todo el mundo occidental hace más de 2 siglos, y como los pilares educativos han permanecido casi inalterados pese a los grandes cambios vividos desde entonces. Yo soy el adulto, yo soy el que les voy a dar esta información. A ustedes son los niños, a callar y obedecer. Describe uno de los 45 entrevistados eh, que aparecen en la película. A sus palabras se anteponen decenas de experiencias que convierten al alumno en protagonista de su propia educación y pone el énfasis en el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje, tal y como reza el cartel de la película. Muchas gracias. Y vamos a volver, por favor. Ahora le corresponde el turno a Mariela Say, por favor. El primer documental argentino financiado y distribuido exclusivamente por Internet. La educación prohibida. Un alegato a favor de la educación libre arrasa a la red 11 días después de su estreno mundial. Mientras estudiaba vi que el discurso educativo se hablaba de respeto, valor, libertad, pero en la práctica se hacía totalmente lo opuesto, se potenciaba el individualismo y la competencia, y eso me hizo reflexionar, explicó el director del documental, Herman Doyle Campos, un porteño de 24 años. A partir de ahí, Doyle decidió investigar métodos de enseñanza diferentes al que había experimentado en carne propia y viajó por países que había hispanos para entrevistar a educadores y a padres que se han rebelado contra un sistema educativo vigente desde hace más de 200 años, con prácticas y estructuras obsoletas. Tenía solo 21 años y acababa de licenciarse en comunicación audiovisual cuando se planteó un proyecto que no ha parado de crecer y que 3 años más tarde ha acabado convirtiéndose en el primer largometraje argentino financiado a través de las redes sociales. El equipo de la educación prohibida recaudó 5.000 euros gracias a las donaciones de 704 productores, en su mayoría procedentes de Argentina, España y Perú. Detalla el director Don. Aspira que el documental abra un debate sobre la educación y también sobre las industrias del cine convencional y los derechos de autor. El largometraje se distribuye bajo la licencia Creative Commons, permite incluso alimentar la copia y distribución gratuita del mismo y deja abierta la puerta a la modificación del material. La cita muestra la expansión de la escolarización libre y gratuita,
gratuita y obligatoria desde Rusia a todo el mundo occidental y hace más de los siglos y como pilares educativos han permanecido casi inalterados pase a los grandes cambios vividos desde entonces. Yo soy el adulto y yo soy el que les voy a dar la información a ustedes. Son los niños a callar y obedecer. Describe uno de los 45 entrevistadores que aparecen en la película. Sus palabras se ponen decenas de experiencias y que convierten al alumno en el protagonista de su propia educación y pone el énfasis en que el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje, tal y como reza el cartel de la película. Muy bien, gracias. Vamos a hacer la última lectura, por favor, con Jonathan. Jonathan de Paz. Sí, señor. Vamos a leer, por favor, nuevamente. Está bien. La educación prohibida. El primer documental argentino financiado y distribuido exclusivamente por Internet, La educación prohibida, un alegato a favor de la educación libre arrasa en la red a 11 días después de su estreno mundial. Mientras estudiaba vi que en el discurso educativo se hablaba al respecto de valores, libertad, pero en la práctica se hablaba totalmente lo opuesto. Se potenciaba el individualismo y la competencia, y eso me hizo reflexionar. Explicó el director documental Germán Doin Campos, era un porteño de 24 años. A partir de ahí, Doin decidió investigar métodos de enseñanza diferentes al que había experimentado en carne propia y viajó a países de habla hispana para entrevistar a educadores y padres que se han rebelado contra el sistema educativo vigente desde hace 200 años con prácticas y estructuras obsoletas. Tenía solo 21 años y acababa de licenciarse de Comunicación y Audiovisual cuando se planteó un proyecto que un proyecto que no había parado de crecer. Un proyecto que no había podido de crecer y 3 años más tarde ha acabado de convertirse en el primer largometraje en argentino financiado a través de las redes sociales. El equipo de la educación prohibida recaudó 50.000 euros gracias a las donaciones de 704 coproductores, que su mayoría procedentes de Argentina, España y Perú, detallaba el director. Doin espera que el documental abra un debate sobre la educación y también sobre la industria del cine convencional y el derecho de autor. El largometraje se distribuye bajo la licencia de Creative Commons y permite e incluso alienta la copia y distribución gratuita del mismo y deja abierta la puerta para la modificación del material. La cita muestra la expansión de la escolarización libre, gratuita y obligatoria desde Rusia y todo el mundo occidental hace más de 2 siglos, y como los pilares educativos han permanecido casi inalterables. Pase los grandes cambios vividos desde entonces, yo soy el adulto, yo soy
les voy a dar esta información. Ustedes son los niños a callar y a obedecer. Describe uno de los 45 entrevistados que aparece en la película. A sus palabras se ponen decenas de experiencias que convierten en el alumno en el protagonista de su propia educación y ponen en énfasis el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje, tal como reza el cartel de la película. Muy bien, gracias, dice Marce Entera. En este caso, en sus siglas EFE, Buenos Aires, en la fecha 24 de agosto del 2012. Vean desde qué fecha está establecido este documental. Y también, ¿verdad? Nos menciona en este caso cómo lo llevó a cabo. Bueno, vamos a trabajar entonces esta parte. Dice, ¿cuál fue el motivo por el que el autor se decide hacer este documental? Porque veía que en los discursos siempre hablaban de respeto, pero nunca se ponía en práctica. Muy bien, gracias. Directamente, ¿verdad? En sí, los valores, hacía el énfasis. Número 2, ¿qué es lo que ha investigado Germán? Métodos de enseñanzas para la educación. Muy bien. Y aparte, ¿verdad? Todo lo que conlleva en ello. Comenzó con un elemento, ¿verdad? Por una situación y luego sigue ampliando ese campo. Muy bien. ¿Cuántos años ha dedicado el autor a hacer este documental? ¿Cuánto tiempo le llevó? Si se recuerdan, nos dio una fecha, ¿verdad? De inicio. Ahora tenemos que sumarle. Son 3 años. Muy bien, así es. El autor es porteño, eso significa que ha nacido en Buenos Aires, Portland, Puerto Rico o en Argentina. En Buenos Aires. Muy bien. Dice algunos datos sobre este texto. Se trata de un texto ¿es científico, poético, político, literario o periodístico? ¿Periodístico? Muy bien. Distribuido por la agencia hasta abajo se recuerdan que mencionaba qué agencia había distribuido ese artículo. ¿Cuál es? ¿Mar Centenera? Muy bien, así es. El día y la fecha prácticamente, ¿verdad? A ver, ¿quién se recuerda de la fecha? El 24 del 8 del 2020. Muy bien, 24 de agosto, ¿verdad? Del 2012. Aquí dice autor, autora. ¿Quién escribió este artículo? Si no estoy mal, es Mar Centenera. Muy bien. ¿Y quién es el titular de la noticia? El La titular. educación prohibida. Muy bien. El lugar de procedencia de esta noticia. Es en Argentina. Muy bien. Frente a dice a lo normal, el que el alumno solamente obedece y nada más. Hay otras experiencias donde el alumno que continúa en esa parte. Hubieron 3 lecturas y nadie se recuerda de esa parte. Era el protagonista de su propia educación.
Muy bien. Dice, ¿de qué se queja uno de los entrevistadores para el documental? A ver, ¿quién se recuerda? Ahí había una queja que hacía una de las personas y decía, ¿verdad? Algo en específico. No sé si era que decía que él era el adulto y que les iba a dar la información y que los niños solo tenían que obedecer. Así es correcto. Eso, ¿verdad? Porque él decía en este caso, ¿verdad? Que no podía cambiarse la educación, que era así, así tenía que ser, que solamente él es quien conocía y sabía todo. El autor quiere que el documental principalmente sirva para dos cosas. ¿Qué dos cosas muestra este documental? Sobre los derechos de autor y sobre un debate. Muy bien. eh, Se enfoca, ¿verdad? Esa parte de los derechos de autor. Y el debate, Sobre la educación. muy bien, ahí estamos. Luego dice en relación al documental, nuevamente, ¿cuál es el título? La educación prohibida. Muy bien. ¿Se está difundiendo? Por ¿Qué medios? Muy bien. ¿Y quién fue el director? Germán Doin Campos. Muy bien. ¿Y qué nacionalidad tenía? Argentina, Muy bien. Dice, había un número de coproductores. ¿Cuántos eran? 604. Muy bien. Y se ganó, dice, una cantidad de euros. ¿Cuánto fue el capital aportado por ellos? 50.000 euros. Muy bien. Luego dice, comenta esta noticia exponiendo tus opiniones sobre el asunto de que trata en este caso la educación. Eh, sí, Jenny. ¿Qué tal, señorito? ¿Cómo está? Buenos días. Señorita, ¿pero de qué tema está viendo usted el día de hoy con los jóvenes? Nosotros trabajamos en relación a comprensión lectora. Bueno, Entonces, nosotros tenemos asignaciones de lectura y en este caso, por ejemplo, el material que empleo es, por ejemplo, la lectura que se puede ver en pantalla. Después de que nosotros leemos, leen todos establecidos y luego le damos resolución a esta parte de las actividades que presenta. bueno, este me enseña, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces dice, presenten su opinión con respecto, ¿verdad?, a la educación. Como ya nos presentó en este caso, ¿verdad?, el fragmento de la lectura del artículo como tal, ¿qué piensan ustedes sobre este artículo? ¿Tiene razón, no tiene razón? ¿Están de acuerdo? Recuerden que es una opinión. ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Ahora ya no quieren participar? Yo creo que es un muy buen, creo que es largometraje. eh, Creo que sí tiene un buen mensaje para todos los adultos mayormente porque pueden pensar que los niños no tienen voz ni voto por su edad, pero ya pueden saber
varias cosas e incluso pueden llegar a enseñarles algo, entonces creo que es muy, muy bueno que hayan hecho algo así. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene una opinión sobre lo que leímos? Hicimos 4 veces la lectura del documento y nadie Entonces, bueno, con esto vamos a concluir. Siempre tomo asistencia, les decía, 5 minutos después de inicio, 5 minutos antes de finalizar, porque es necesario, ¿verdad? Que nosotros tomemos en cuenta la participación puntual en todo momento. Son los mismos participantes de siempre, ¿verdad? Eso ya lo tomo yo en cuenta. Si ustedes no desean participar, pues no puedo hacer más nada, ¿verdad? Yo va de cambiar de estrategias para favorecerles, pero siempre tengo a los mismos. No estoy diciendo que no sea bueno, ya lo reconozco hasta por voz, ¿verdad? Cuando participan, entonces lo siento por los demás porque no desean participar. En este caso se van a dar cuenta que la evaluación de comprensión lectora cambió y esto es con el fin de que usted cambie también de actitud y cambie en relación a que usted es necesario que usted se escuche y sepa en un momento determinado que no está leyendo correctamente. Entonces les deseo un feliz y bendecido día. Pueden pasar a su siguiente clase, por favor. Y feliz día, señor. Gracias Adiós, señor. igualmente. Feliz Se día, cuidan, señor. feliz día. Gracias. Feliz día, señor. Gracias igualmente.